buenas noches. A pesar del apagón, aquí seguimos y sobre todo pues gracias a la eficacia con la que se solucionó el problema, gordo problema, un problema que no habíamos tenido nunca. El apagón no iba a llegar como tantas cosas. Aquí en el programa a veces decimos y no llegará, y llegó y duró. En este caso, pues bueno, duró según comunidades unas horas más o unas horas menos. Realmente el apagón en el 2020 algo se avisó. Hace un mes, según técnicos y personas pues instruidas, porque desde luego yo no lo soy, pues se avisó de que podía haber este problema y al final el problema surgió. Hemos tenido un apagón generalizado, fue tremendo, parecía como una película de miedo, ustedes lo sabrán, pero bueno, gracias a Dios nos lo tomamos todos los españoles, pues bueno, como nos caracteriza, ¿no? Cada uno como pudo, no hubo grandes pérdidas personales, sí que alguna muerte indirecta ha habido, pues porque había personas que tenían ventiladores que obviamente no pudieron funcionar, ya luego nuestros contertulios nos contarán, pero sí cuantiosas y cantidades de bueno, pues lo que estábamos hablando antes con mis contertulios, no va a haber dinero para tanta ayuda porque realmente las empresas han perdido muchísimo dinero. Las personas, pues que todos hemos visto Madrid, todos hemos visto pues las ciudades donde lógicamente había metro, traslados, pues la verdad es que ha sido un caos, una locura que se ha sabido, gracias a, bueno, pues a los ciudadanos, a su bienestar y luego también pues a las fuerzas de seguridad, como no podía ser de otra manera, y entiendo que a todos los técnicos que trabajaron a destajo, de eso no tenemos ninguna duda, para que se fuera recuperando a las 5, a las 6, a las 10, en algunas comunidades más tarde, pues todos los servicios. Sin más, pues voy a presentar a mis contertulios y que, como ustedes pueden ver, crecen cada día. No ellos, sino el plató. Lo vamos a tener que ampliar realmente, porque además aquí es un programa plural. Queremos que se oigan todas las ideas, que se oigan todas las ideas políticas, todas las ideas personales, que también nos da, que nos parece muy importante a la hora de que se pueda tener pues un poco una visión global de todos los problemas, incluido este, porque estarán ustedes de acuerdo en una cosa. Hablábamos de la Dana y de que no se dieron explicaciones y ahora pues parece que los unos acusaron a los otros y los otros a los unos, y aquí pues bueno, la señora Corredor, la presidenta, ha dicho que bueno, no ha fallado nada. Bueno, una cosa es que se haya solucionado todo en tiempo y forma, pero algo ha tenido que fallar, porque si no, no habríamos tenido este apagón. Sin dramatizar más, porque bueno, pues no ha habido, como yo digo, que lamentar grandes consecuencias, las económicas se valorarán, pues vamos a pasar a presentar a los contertulios. Y bueno, como somos tantos, pues yo creo que voy a empezar ya por Miguel Serrano. Buenas noches para todos. Miguel, por la parte, es que al señor Sánchez le están tocando todas, de manera directa, indirecta y con apagón incluido. ¿Qué nos cuentas? Bueno, yo no sé si el señor Sánchez tiene buena o mala suerte. Lo que es cierto que le ha tocado lidiar pues con bastantes fenómenos de carácter catastrófico e intenso desde que llegó. Para mí, bueno, yo creo que como sociedad podemos estar muy satisfechos de haber estado a la altura en un evento que muchas veces se nos muestra en televisión como un evento apocalíptico que incluye un montón de muertos, un montón de desgracias, saqueos y un montón de eventos dramáticos. La serie Apagón, la verdad que yo sí. Ya la había visto antes, pues muy ilustrativa, bueno, ¿no? No la llegamos verdad a eso. Que la ciudadanía española respondió con humor, con algo de precipitación en ir a los supermercados, sí. Pero en general, y lamentando esas pequeñas incidentes mortales que se han producido por personas que estaban conectadas a ventiladores 6 o 7 mecánicos, algunas personas que no han podido tener asistencia, que es una desgracia. Pero lo que se vino a demostrar es que el país tiene capacidad para lo que se llama, así en términos un poco pedantes, la resiliencia, ¿no? Que tiene una capacidad... bueno, estoy hablando del país, Óscar. ¿Nos vamos de extremo a extremo? El presidente Sánchez compareció a las 5:30 de la tarde, 6 de la tarde, compareció a las 9 de la tarde, compareció en el día de ayer en una ocasión más.
Y creo que por esa parte y en la medida de las posibilidades del gobierno, que evidentemente también tuvo dificultades para tener información en tiempo real, la respuesta a la ciudadanía fue, yo creo que razonablemente adecuada. Podemos entrar a valorar, yo creo si que... Endesas públicas y Endesas privadas, según me convenga, ¿cómo hacemos esto? Porque ha sido también un poquito de caos. Red Eléctrica, hay que ser Perdón, claro. he dicho Endesa, Red Eléctrica. Es una empresa privada en la cual el gobierno ejerce un control especial, precisamente por ser una empresa de las que se consideran 20%. Estratégicas. Tiene un 20% del accionariado, pero además tiene capacidad para intervenir en su consejo de administración en el nombramiento de algunas personas. Pero antes decías, Beatriz Corredor, la presidenta de la empresa, al final no es la persona técnica. Y cuando decimos que Red Eléctrica dice que de ella lo que depende de la empresa no ha fallado nada, lo que está diciendo es que la gestión del sistema de la red y la red en sí misma, conformada por redes de distribución y de transformación, no ha supuesto un fallo. Ha habido, evidentemente, esa bajada de esos 15 gigavatios que en un momento determinado se desconectan del sistema. No se han determinado todavía cuáles son las causas y creo que nos va a costar un tiempo averiguarlo, porque el sistema eléctrico, evidentemente, tiene una complejidad que podemos, si queréis, luego entrar un poquito a matices, porque creo que de un día para otro todos nos hemos vuelto un poquito expertos en redes y sistemas de transporte de electricidad. Pero bueno, yo me quiero quedar con la respuesta de la ciudadanía, con el restablecimiento rápido, porque, por ejemplo, en Zaragoza hubo barrios, sobre todo los que están más conectados hacia Huesca, que a las 4:30 de la tarde, que es decir, 2 horas después, ya tenían electricidad. Es verdad que Madrid, en el centro de España, tardó más porque precisamente los sistemas actuaron de una malla que va de fuera hacia adentro. Y es verdad que Madrid tardó más. Pero, por ejemplo, en San Sebastián fueron ni siquiera 40-50 minutos porque se conectó enseguida a la red francesa. Podemos estar satisfechos que en un país como España en el 2024 ni siquiera el tiempo máximo que estuvimos desconectados en un apagón que podría haber sido catastrófico, que en Texas en el año 2003 duró casi 15 días el restablecimiento completo de la electricidad, en prácticamente 8 horas estaba restablecido completamente el sistema. Y creo que nos podemos felicitar dentro de la gravedad que tuvo el evento. Joaquín, buenas noches. Mi parte, muy buenas noches a todos. Que volvimos y a ti en las especial, velas Mercedes. y sobre todo a dejar estos aparatos. Bueno, no volvimos, más que a las velas, volvimos a las radios, ¿no? Nuestro diputado Jorge Pollo en el Congreso de los Diputados, que estaba en la sede del partido en ese momento, se fue a Palacín, a esta tienda de toda la vida de Conde Aranda, a comprar una radio y pilas y la trajo a la sede y gracias a eso pues podemos escuchar las noticias que nos iban llegando por el transistor, el célebre transistor, que evidentemente, aconsejo a todo el mundo que tenga uno en el trastero para si acaso, porque nunca se sabe. Yo lo primero que hice nada más que me enteré de que era generalizado fue preguntar si Santa María de Garoña, la nuclear de Burgos, si estaba abierta o cerrada, porque yo tenía la idea de que estaba cerrada, pero en ese momento no me acordé y me dijeron, no, tranquilo, que está cerrada. Y la verdad es que me alegré muchísimo de que Santa María de Garoña, en Burgos, esa central nuclear, estuviera cerrada. ¿Y por qué digo esto? Porque las nucleares necesitan de muchísima energía para su mantenimiento y, lo que es más importante, para su refrigeración. Y en el caso concreto de que hubiera estado abierta y no hubiera habido suficiente energía para refrigerar esa central, a saber lo que podría haber pasado. En cualquier caso, si hay una explosión nuclear, evidentemente el Valle del Ebro, pues nos habríamos comido todo, y Zaragoza en especial. Por lo tanto, me alegro muchísimo del cierre de Santa María de Garoña y de todas las centrales nucleares que haya en el Estado español. Y decir también que, que cuando salí a la calle el lunes, el día de autos, y no vi luces, pues lo primero que pensé es que Natera Chueca estaba haciendo el programa Lucir 2, que había comprado un montón de luces y que había saltado los plomos en Zaragoza de tantas luces que había comprado esta señora. Y no era tanto las muchas luces... Eso fue el bulo, ¿no? Eso fue el bulo. Eso debió de ser. Y no fue tanto las muchas luces de Natera Chueca, o mejor dicho, las pocas luces de Natera Chueca, sino que evidentemente fueron otras cosas que se tendrán que aclarar. Yo lo que sí que me gustaría decir es que Beatriz Corredor no ha dicho que fuera culpa de Red Eléctrica de España, porque si hubiera dicho que fue culpa de Red Eléctrica de España, en ese mismo momento tendría que dimitir. Yo sí que creo que Red Eléctrica de España tiene que tener algún tipo de responsabilidad, porque si no la tiene Red Eléctrica de España, ¿quién tiene la responsabilidad? Entonces, en cualquier caso, y como os he dicho en esta mesa, hay que poner en valor a la ciudadanía zaragozana. Yo voy en bicicleta por la ciudad. La verdad es que los peatones, los conductores, fue ejemplar. No funcionaba ningún semáforo en Zaragoza ciudad. Y sin embargo no pasó absolutamente nada. Los peatones con prudencia. Los conductores parando y haciendo caso de la señalización vertical que existe. Que por mucho que no haya semáforos, en cada semáforo, si nos podemos dar cuenta, hay una señal vertical que en el caso de que no funcione el semáforo, te dice lo que tienes que hacer al conductor. Por lo tanto, ejemplarizante
la gente de Zaragoza, por supuesto que sí, como lo es siempre. Y luego un detalle también, yo creo que los políticos estuvieron a la altura. A ningún político le pilló esto en el ventorro. A ninguno. Desde el Ejecutivo aragonés, el Ejecutivo español, yo creo que también Natalia Checa hizo los deberes ese día. Yo creo que todos los políticos estuvieron a la altura. Y lo estuvieron tanto que incluso los presidentes del Partido Popular le cedieron la competencia al Estado en materia de emergencias. Hasta 8 o 9 presidentes del Partido Popular. Por lo tanto, yo creo que incluso los propios presidentes del Partido Popular hicieron los deberes, se dieron cuenta realmente de la gravedad de la situación y de la excepcionalidad de la situación, hicieron lo que tenían que hacer. Por lo tanto, a los políticos de todos los signos, enhorabuena, menos a Feijóo, que Feijóo salió ese mismo día haciendo partidismo, politiqueo, y la verdad es que ese señor, con tanto se lo pulan en el Partido Popular y pongan a Isabel Díaz Ayuso, muchísimo mejor. Realmente es cierto que no hubo en ese mismo momento, bueno, tampoco si hubiera habido confrontación tampoco la habríamos escuchado, pero bueno, sí que es cierto que se ha todo puesto en marcha de una forma rápida en todas las comunidades. Iñaki, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, estos días ha salido un montón de expertos que en general coinciden que sí que ha habido un problema. Yo no diría propiamente de red eléctrica, pero sí de diseño del mix energético. Es decir, nosotros en España antes pues había una base muy estable, que era térmica, básicamente carbón y nuclear, que no tenía capacidad de reacción con rapidez, pero sí que proporcionaba una energía estable. Y luego teníamos la hidroeléctrica, que es la mejor de lejos, porque es barata, limpia y actúa al instante. Y el gas, que no es tan rápido, pero también es muy rápido. Y con eso, consigues igualar oferta y demanda, que es el problema, que tiene que estar siempre igualado, la oferta y la demanda. ¿Cuál es el problema? Hemos ido retirando la base estable y hemos sustituido por renovables, que tienen muchas ventajas. Son muy económicas, son muy limpias, pero son impredecibles y son aleatorias y no funcionan a demanda. Es decir, la hidroeléctrica, le das al botón y inmediatamente, en cuanto pasa el agua por la turbina, tienes electricidad. Estas, pues no puedes hacerlo así. Ya se sabía, es decir, el informe que hace RDEIA, la matriz de Red Eléctrica Española, en febrero, dijo que se había multiplicado por 5 el riesgo de que esto que ha ocurrido acabara ocurriendo. Se sabía. El Gobierno ha ido poniendo incentivos positivos y negativos para que el mix fuera en una determinada dirección. ¿Qué significa? Positivos subvenciones, negativos impuestos. ¿Por qué cerró Almaraz? Fue una decisión de la empresa. ¿Por qué? Porque le ponía tal cantidad de impuestos que perdía dinero. Entonces, claro, hemos creado una situación que ahora es frágil, es así. Es decir, entonces, pues el Gobierno, entre ellos tendrán que decidir si el propio Gobierno asume la responsabilidad por las políticas que ha hecho o le echa la culpa a Red Eléctrica, que es verdad que es una empresa tremendamente profesional y lo que hizo de restablecer el servicio no es nada sencillo. No es nada sencillo. O sea, eso es... absoluto. Sí, es, de quitarse el sombrero, porque ya digo, es algo técnicamente muy difícil, muy complicado. ¿Qué me preocupa? Mientras el Gobierno no reconozca que ha habido un problema, no va a corregirlo. Con lo cual, tenemos riesgo de que vuelva a ocurrir. Ese Segundo, sería el problema, pensando en Aragón, a mí me preocupa también, hay previstos más de 40.000 millones de inversiones en centros de datos que, además de hacer autoconsumo, necesitan una seguridad en el suministro. A mí me preocupa, no he oído nada en este sentido, pero me preocupa si esto puede afectarnos a Aragón en todo este sentido de inversiones. Y, por supuesto, a todo el país. O sea, sin seguridad energética, un país no puede funcionar. Entonces, espero que se corrija, aunque tengan que reconocer responsabilidades, pero es que no hay otra. José Luis, buenas noches. Buenas noches. Tú muy moreno estás, ayer tomaste el sol. Pues todos estáis con buen color, ¿eh? La verdad que me pilló en la calle, me pilló en el barrio de Las Fuentes, ¿Ya encantadísimo. no pudiste subir a casa? ¿No te abría nada? Salía de Las Cortes, me fui andando y a las 12:30 estaba en Grupo Auto, ahí en Leopoldo Romeo. Iba a pagarle al crío mío pues el carnet de conducir y mira, aún tuve la suerte que no pude ejecutarlo porque se fue la luz. Ahora estás de moroso. Ahora estás de moroso. No, hice una transferencia después. Bueno, yo comentar que todos somos expertos, hemos aprendido, no voy a hablar de lo que ha pasado y no ha dejado de pasar, sí que voy a hablar de lo que yo vi ayer. Fue cómo nos encontramos los ciudadanos ante una situación de emergencia o de catástrofe. Y recuerdo
¿Qué nos pasó en Filomena? ¿Qué nos pasó en la Dana? ¿Qué nos ha pasado en el apagón? No tenemos un liderazgo y una coordinación de planes que nos solucionen esto. ¿Por qué? Porque gracias al civismo de la gente, pues mira, unos llamaban a los bomberos, otros hacían de guardias de tráfico en las intersecciones, algún policía pero jubilado nadie nos incluso. coordinaba. Ejemplo, bueno, voy a decir, allí me tocó justo en la calle Doctor Liranzo, pues que había llamado una chica porque se había quedado en el ascensor su madre de 91 años y su hermana. Los bomberos, el 112 le había dicho que había más de 160 llamadas y menos mal que se le ocurrió decir que tengo a mi madre y priorizaron con ella. Pero también quiero... Yo sí me quedo en el ascensor Sí, sí. con la claustrofobia que tengo y sin poder hablar con nadie, yo hoy sería una Personas de víctima. 91 años, Sí. de 80, en sus casas, sin luz, sin teléfono, sin nada. Yo estaba recordando por qué cuando entramos en un crucero o en las empresas que hacemos simulacros para evitar situaciones de emergencia y cómo actuar, ¿por qué no en los edificios, en las comunidades, tenemos presidentes, vicepresidentes, tenemos administradores, se prepara un plan, y es lo que nosotros querremos proponer desde el Partido Aragonés a nuestra alcaldesa, de que se haga un plan que participe la ciudadanía, los vecinos, incluso personas voluntarias que puedan hacer lo que han hecho en otras ciudades, de bajar a la calle y controlar el tráfico, porque no tenemos fuerzas de seguridad suficientes para todo eso, y seguro que estaremos encantados de hacerlo. ¿Qué ocurría? Gente, por ejemplo, que se pegó 4 y 5 horas en los ascensores y cuando llegaba la persona, porque los bomberos tardaban mucho, llegaba la persona que tiene la llave para poder bajar un poquito el ascensor de forma manual y salga, se solucionaba el tema. Si todo eso estuviera coordinado, ya te digo, encantadísimo, porque en la ciudad estamos un montón de gente voluntaria. Y bueno, la verdad es que lo que es la Ha presidenta... quedado en anécdota lo del apagón, o sea, a nivel personal. Ha quedado un tema de decir, digo, si nos va a llegar, posiblemente pues nos puedan llegar otros, El pero tema nos es va a muy llegar otra serio. catástrofe, Eso otra. es, sí. Y entonces la ciudad, o sea, las ciudades no estamos, Sí. o sea, o yo creo no sé si es protección civil. Hombre, no sé, no, estamos en Bueno, una que me refiero a que también, puede ¿no? llegarnos, no lo sé, una inundación o otra nevada. Hombre, que Y- estoy seguro que sí, habrá sí, más sí. cosas, pero bueno, estamos aquí para tranquilizar también, supongo. Sí, Bueno. sí, por eso intentamos, a ver, en este programa también intentamos, pues, después de todo lo que se ha pasado, suavizar un poco las cosas, pero sí que es cierto Yo vuelvo- que Bueno, hay también, gente... también estamos hay para gente- decir la verdad. Sí, sí. Hay No, gente que no... estamos para decir la verdad, hay aunque gente que aunque no nos no guste. cree ese Estamos- suavizamiento. Quiero incidir un Para poco no el tema. alarmar, pero recuerdo que alguien ha dicho que podía estallar un reactor nuclear en el Valle de Claro. Sí, lo ha dicho. Sí, sí, así. para Sí, tranquilizar. así como que no se ha para notado. tranquilizar. Porque, ojito Está con lo cerrado, que decimos. está cerrado. Ojito con lo que decimos está porque cerrado. a ver si nos damos cuenta de lo que estamos diciendo todos. no, ¿no? Además, ya- técnicamente hablando. Hablaban Está de las cerrado. pastillas de yodo en el kit, Está por si cerrado. había un ataque nuclear, no una explosión nuclear. Eso para el tranquilizar caso- tampoco, perdona. Termino Sí, José ya por decir un poco que al final, dice, mira, estaban cerradas las centrales, bueno, parte de las centrales nucleares, pues porque se estaban, claro, ya entramos la energía más barata, que es lo lógico, y al final se apagan. Se habían programado también mucho mantenimiento en centrales hidroeléctricas porque estaba entrando el 70% de la energía eólica, y claro, la prueba está que ayer, si entras a la página de SIOS, que es de la red eléctrica, y ves el mix que hay en cada momento, es en tiempo real, pues ayer ya entró eléctrica, no pudo entrar toda la nuclear porque pues, tardó un día mínimo, y hoy está aportando, está la eólica, la solar, nuclear y la hidráulica. Se ha salido porque es cara, es más cara, es la cuarta más cara. Y nada más. Seguro José que vamos a Ignacio, tener más buenas noches. oportunidades. Pues buenas noches a todos. La situación que hemos padecido es una situación que no hay que alarmar, pero no deja de ser seria. Sí, sería este. No puede ser que los ciudadanos estuviéramos hasta las 6 de la tarde sin tener una información fidedigna desde el Gobierno de España de lo que estaba sucediendo. Eso no puede ser ni puede consentirse de ninguna manera, porque las personas, unos estamos más acostumbrados, otros, pues en fin, no nos afectan gentes como Joaquín, que habla de que van a estallar reactores y cosas de estas, pero hay gente que lo dice y hay gente que se lo cree. Los bulos llegaron Claro, antes que las y informaciones. todo eso también esto es cierto. conviene apaciguarlo desde donde está la sartén, el mango de la sartén, para apaciguar estas cosas, que es el Gobierno de España. Por lo tanto, me parece imprecisa además la comparecencia, porque salió para decir lo que todos sabíamos, que no sabía nada. Eso es lo que nos dijeron a las 6 y lo que nos volvieron a repetir a las 9 de la noche, porque nos volvieron a decir que no se sabía nada de lo que no se sabía nada anteriormente, que no se descartaba nada,
yo creo incluso alentando, ¿verdad?, sospechas de cosas que no deberían de alentarse, y menos desde quien tiene más responsabilidad, pero bueno, estos son hechos que han pasado. Yo creo que es mejor analizar la situación de por qué somos tan frágiles y por qué nosotros, que creemos que en el siglo XXI estamos seguros de todo, pues no es así. José Luis nos hablaba de que hay que preparar planes de actuación. Sí, planes de actuación. ¿Y qué hacemos ante una catástrofe? 5G, 4G, 3G no valen para nada, porque estábamos totalmente desconectados del mundo. Ni las placas solares de las viviendas. Solamente los teléfonos analógicos, estaban funcionando, no todos. Cuanto más baratos y peores, mejor funcionaban. Y resulta que nosotros, ante cualquier cuestión, no sé, un terremoto, cualquier cosa, que te quedas con tu teléfono, que piensas que puedes dar localización y no hay señal. O sea, esto es algo para analizarlo. Yo creo que es una de las primeras cosas que tenemos que pensar en toda Europa, porque esto va a pasar aquí, o pasará o no pasará, pero pueden pasar otras cosas. Y estábamos todos totalmente incomunicados. El que más y el que menos, a través de la radio del coche sí que se podía escuchar, las radios en pilas. Yo encontré una radio que me regalaron en una emisora centenaria de Zaragoza en el año 1989, el día de la radio. La encontré, que casualmente una radio de madera de esta bonita, con pilas, y la pude poner en funcionamiento. Pero cogí algunas emisoras porque no todas funcionaban, porque se habían caído también los repetidores y no tenían electricidad. Bueno, yo creo que eso es una de las cuestiones más importantes. Que digo que a pesar de que haya planes, si esto no lo tenemos resuelto a través del tantán o por ejemplo en Canarias, que con el silbido canario, en La Gomera me parece que es, el silbo, pues se pueden comunicar. Aquí estábamos totalmente, nadie sabía nada. Te encontrabas por la escalera los porteros que saben de todo. En Centro de Independencia, pues me dice, se ha ido la luz en el mundo entero prácticamente. Italia, Alemania, o sea, parte de Francia, algo era verdad, porque el sur de Francia sí que era cierto, y Portugal. Pero bueno, nadie sabía nada. Bueno, a la hora de la verdad, yo quiero resaltar que Aragón ha sido pionera, y lo fue, no es ahora, en producir energía renovable. Y lo fuimos. Y tuvimos que frenar, o nos frenaron en el gobierno. ¿Por qué? Pues porque había una responsabilidad que había que cumplir, que eran las líneas de evacuación. Si no había líneas de evacuación, tú no podías autorizar parques de 50 megavatios aquí, 50 allá, y suma y sigue. Al final no fue en todos los sitios igual, porque hubo bastante irresponsabilidad, y en otros sitios de España se autorizaron, aunque no había líneas de evacuación. Autoconsumos también, a lo claro. mejor no tan Y controlados. pasa lo siguiente, tú en el pool de red eléctrica, la situación en unas centrales tradicionales, como puede ser la energía hidráulica, la de carbón, el ciclo combinado, o incluso la energía nuclear, tú le das al botón, y un parque eólico, incluso los parques eólicos los puedes parar con el botón. Si hay más oferta que demanda, para no sobrecargar las redes, porque tenemos unas redes muy anticuadas, resulta que eso lo puedes parar. La inversión en las redes sí que todos coinciden los técnicos, pero en que habría que actualizar. Para podernos sostener en un 70 o un 80% de energías renovables, tenemos que tener unas redes casi duplicadas a las que hay ahora. Y tenemos que tener una posibilidad de evacuación a Francia, que no la tenemos, para poder recibir o salir. En estos momentos solamente pueden salir 2 gigavatios. La interconexión eléctrica que se llama europea. Esa conexión, si tienes un tapón, o revientas o pasa alguna cosa. Que lo frena Francia. Claro, ¿qué sucede? Pero también hay otra cuestión. ¿Qué pasa con los parques fotovoltaicos? Entiendo, y esto ya me ha cogido más tarde, porque es que yo estuve en Comisión de Industria y he estado visitando lo que era Enresa, lo que es ahora Red Eléctrica, todas estas cuestiones, el pool donde dabas el botón. No es cierto esto que nos cuentan, esta energía que usted consume en casa es 100% renovable. Eso no es verdad, porque la energía se mezcla toda. Y la que te llega a casa, pues vete el dedo a ver cómo se te ponen los ojos. Es decir, la energía es exclusivamente una que se mezcla y por lo tanto se vende. La energía luego tiene una serie de impuestos que de esto ya da para otro programa. Pero hoy estamos en el apagón. Por volver a la situación de los huertos fotovoltaicos, no estoy seguro
que todos los huertos tengan la posibilidad de desconexión desde red eléctrica. Y lo que estoy seguro que no tiene posibilidad de desconexión es que si tú en una urbanización donde hay 100 adosados, con 100 paneles en sus casas, el día que pasó esto, que fue antes de ayer, no hacía calor como para consumir con los aires acondicionados porque hay una temperatura primaveral. Sin embargo, el porcentaje de rayos ultravioleta estaba en el 8. Eso quiere decir que es cuando hay mayor producción en los paneles solares. Porque cuanto más calor... la señora Corredor también hablaré después. No tenía nada que ver la fotovoltaica. Bueno, pues eso ya se lo discutiremos a ella. Yo cobro mucho menos que ella cobra 463.000 euros al año y debería saberlo mejor que yo. Pero por lo menos yo me he documentado, ya no lo sé lo que habrá hecho. Lo que sí puedo decir es que la fotovoltaica que se produce desde muchos sitios que no se consume, directamente va a red o tienes que tener una instalación fabulosa y de garantías para tirar la tierra. Ojo, 15 gigavatios y no 15 megavatios como se decían en algunas emisoras, 15 gigavatios para poderlos derivar, que no se los llevó nadie. Sale el presidente, se nos han llevado 15 gigavatios, no, han desaparecido. No, inmediatamente se fue todo abajo y lo tendrían que depurar por alguna toma a tierra, porque no lo podían meter en redes, porque ahí sí que estallaban nucleares o todo. Las nucleares, todo se ha dicho de paso, todo se ha dicho de paso, Joaquín, tienen más medidas de seguridad que otro tipo de centrales. A todo esto... Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, pero a todo esto... Lo que consume la refrigeración de una central nuclear, cuidado, ¿eh? A todo esto, sí, Santa María de Garoña mejor cerrado. Pero te voy a decir una cosa, esa energía que pueden utilizar puede servir perfectamente para aligerar la sobrecarga que puede tener las líneas de transporte de la electricidad. Este tema, ¿eh? Y ojo, porque, insisto, y termino, todas aquellas instalaciones, y son muchas cada vez más, oiga, póngase usted el techo solar, en naves, no sé qué, en las áreas todo esto, o lo consumes, la electricidad, lo lamentable es que no se puede acumular. Hay una pequeña acumulación, hay unos acumuladores, pero es mínimo, no sea todavía... Técnicamente, el día que esto se logre, pues será un milagro para el mundo, ¿no? Porque podremos almacenar la energía que producimos. En esto estaréis de acuerdo, cuando estos autoconsumos, estas placas solares se ponen es porque alguien las está autorizando y ahora parece autorizadas están, pero ahora vienen las consecuencias. Ya. Si no se consume porque tú produces más de lo que estás consumiendo, viertes a red y la red no soporta todo esto. Ya. Al final estalla porque la electricidad... dijéramos lo que son las centrales tradicionales van por unos círculos que no los tienen ni la eólica ni la... Es que estalló, y está claro. Y ya por terminar ya definitivamente decir que en Francia, mis queridos amigos, hay 57 reactores atómicos que producen 63 gigavatios, es decir, 63.000 megavatios día. Y esto está funcionando. Y si pasa algo en Francia, aquí moriremos al tercer día. Si pasa en el Valle del Ebro, el primero. En Alemania cero. Que no sé lo que es mejor o peor. Bueno, en Alemania cero. Pero gobernando a la derecha, gobernando vosotros en Alemania. Vosotros. ¿Sabes qué están haciendo? Vosotros. Están tirando de carbón. Que es peor que el carbón. Óscar, buenas noches. Que ¿Qué tal? No hemos llegado a saludarte. Buenas noches. Todavía. Buenas noches a nos está todos. costando hacer el turno, ¿eh? ¿Qué nos está haciendo? Acaba el programa y nos ha hablado. Y al resto de contertulios, sí, también. Es que esto, vamos a tener que alargar el programa y vamos a tener que ir a turnos, ¿eh? No, es que lo de hoy es sangrante, de verdad. Sí, bueno, voy a intentar Óscar, ser breve. intenta explicar las cosas. No, bueno, voy a intentar ser breve porque, bueno, esta desde luego otra semana fantástica que nos ha regalado el gobierno actual. Además la viene bien hasta el Partido Socialista y sobre todo al señor Sánchez. Hoy, perdona, no tenemos público que nos hable porque como hubo apagón, no han podido ir a recabar pues información. podéis preguntar al pueblo a ver si está contento y si relativiza y frivoliza todo lo que sufrimos este lunes pasado. Como digo, pues esta semana le ha venido bien a la familia Sánchez lo del tema del apagón, porque bueno, justo habían imputado a su hermano, procesado, van a procesar a su hermano y resulta que se funde los plomos, ¿no? No sé si es el tema este de tanto enchufar. Lo estás contando de una manera es que además jocosa. tanto enchufar al final, pues bueno, se saltan los plomos y ya está, ese es el tema que suele pasar.
Esto por no hablar de los datos del paro, bueno, que es el peor en la última década, además. Pero bueno, todo esto supone que es el gobierno del caos. O sea, yo creo que ya hemos llegado ya al límite. La sociedad española demasiado está aguantando. Por eso yo animo a la sociedad española pues, que se vaya a manifestar en la Plaza Colón, en Madrid. No recuerdo el día, es el día 10 de mayo en Madrid, pues que vayan todo el mundo a Madrid pues Aquí no a hay instar. Bueno, ya veremos, pero de momento está, yo creo que, no, más que nada porque no la convocamos nosotros. Aquí hay 130 asociaciones que hace unos días convocaron esta manifestación pues para pedir ya que dimita el gobierno actual de Sánchez y cambien los tercios. Bueno, ya te avisaremos, serás invitado, por supuesto, si tú quieres, sí. Entonces, esto se ha convertido en un gobierno del caos, pero gobierno del caos que ha costado hasta vidas humanas. No estamos hablando solo de pérdidas millonarias, que luego en el segundo turno de intervención ya que las comentaré, sino ha costado vidas humanas. Vidas humanas. Pregúntale a esta persona que dependían de respiradoras, por no hablar, pues personas, esto. Sí. Pues no sabemos, que sepamos. Estaban investigando si era de manera directa o indirecta. Además, son especialistas pues, en echar la culpa, perder el tiempo en buscar otros culpables, no asumir responsabilidades, ya veremos cómo no va a dimitir nadie, ni el actual gobierno, ni el ministro del ramo, ministra del ramo, ni la CEO o la presidenta de Red Eléctrica, por supuesto. Aquí no va a dimitir nadie. Además, ministro de Zapatero, por cierto. Sí, ministro, bueno, sí, por no hablar que luego comentaré de temas de políticas comunitarias. Por no hablar de que además tuvimos que aguantar al presidente del gobierno Sánchez en el Senado hace un par de años, acusar tanto al Partido Popular como a Vox de que no hacíamos más que difundir bulos sobre posibles apagones que iba a sufrir España, que eso era algo impensable, que esto era un bulo de la derecha y la ultraderecha, palabras textuales. Bueno, pues aquí lo tienen. Y no será porque nuestro partido no lo lleva avisando desde hace años. El modelo energético, como bien estabas comentando tú, que el modelo energético y la transición energética actual es fallida, es absolutamente fallida. Fuimos el único partido que votó contra la ley de cambio climático, que apoyaba todo esto. En un congreso, en un evento que tuvimos en Madrid hace 2 años, que era España Decide, pues una de las medidas era hablar de la soberanía energética, donde textualmente solicitamos instar un referéndum para preguntar a los españoles para que decidan sobre el futuro del modelo energético del país. Esto estoy hablando de mediados del año 2022. Tenemos unas políticas energéticas que ha estado este gobierno de izquierdas totalmente suicidas. Han fiado todo a las energías renovables. Que no es que sean malas, no, pero sí, por supuesto hay que apoyar todas, pero siempre hemos defendido la libertad, más tecnología y menos ideología. Y aquí tenemos los resultados. Hemos perdido totalmente la soberanía energética, menos mal que estuvo Francia e incluso hasta Marruecos, y lo digo ya con la voz pequeña. Hemos tumbado aquí la central, no os reís, pero la central térmica de Andorra, ¿dónde está la central térmica de Andorra? Está totalmente eliminada, derivada, tanto esta como algunas otras centrales térmicas. Centrales nucleares, que ahora, por cierto, está considerada como energía verde, y encima reitera el actual gobierno en anular y aniquilar y seguir penalizando fiscalmente a la energía nuclear, que menos mal que tenemos la energía nuclear. Si no tenemos el ejemplo de Francia, cómo nos ha echado una mano. Luego, durante estos días, pues fijaos, hemos hablado mucho del tema de la digitalización, cómo Europa, pues en plan liberticida, imponiendo o tratando de imponer el euro digital. Pues fíjate la gente que solo podía pagar en efectivo, que es que no tienes dinero ni para comprar pan, ni para pagar agua, ni para pagarte un billete de autobús. En las estaciones la gente iba pidiendo euros para poder y luego, beber agua. Y es que además, incluso yo mismo en este programa aquí fui el único que puso sobre la mesa el tema de la debilidad que teníamos con nuestro sistema energético, cómo se estaba, por falta de capacidad de generación de energía, en este caso, pues la gran industria tuvo que parar a finales del año pasado. Incluso hace 2 o 3 programas volvía a comentar aquí, que además José Ignacio también comentó bastante este tema del tema de la capacidad de la red eléctrica. Luego, además, incluso la propia red eléctrica, en un informe que mandó la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 25 de febrero, dijo textualmente, simplificando, el cierre de centrales de generación convencional, como son las de carbón, ciclo combinado, y las nucleares, implica una reducción de la potencia firme y la capacidad de balance del sistema eléctrico, así como su fortaleza e inercia. Esto podría aumentar el riesgo de incidentes operacionales que puede afectar al suministro de la reputación de la empresa. Es decir, que incluso hasta la propia red eléctrica venía avisando. Habéis apuntado muy bien también el tema de Francia, es decir, España tenía que estar a fecha de hoy por lo menos con un 10% de interconexión eléctrica con Francia y con Europa en este caso. A fecha de hoy solo está a un 3%. Aquí tenemos una grave debilidad. Insisto,
con el tema de las energías tradicionales, como son la hidráulica, el gas y la nuclear. Es que estos son los que de verdad aportan estabilidad y sincronización a la red. Y no descartemos en un futuro que tengan que mirar todo el entramado, toda la explosión que hemos tenido con las placas solares, pues que lo mismo van a empezar a limitar, pienso, su producción. Porque es que, a diferencia de la eólica, por lo menos los nuevos molinos que están instalando, pues no tienen obligación de instalar reguladores de capacidad. Entonces, para limitar esto va a ser un debate muy interesante que se abrirá, me imagino, que cuando se culmine todas estas investigaciones que está instando la Unión Europea, que está instando la Audiencia Nacional, que por cierto Portugal casi nos crea un conflicto diplomático porque nos echa la culpa, y con razón, de lo que le hemos ocasionado. Creo que Bruselas nos ha dado 3 meses, ¿no?, para que presentemos esa investigación. Sí, Miguel, por alusión. ¿Y vas a hablar del paro o vas a hablar del apagón? Vamos a ver. Vamos a ver, o de las dos cosas. Bueno, mira, os va a sorprender. Es que creo que todos habéis dado algunas de las claves. Evidentemente lo que pasó no es una casualidad, es un fallo del sistema, es un fallo de la red, es un fallo del modelo. Que, por cierto, el modelo actual de la red eléctrica española y de la conversión o del desarrollo de las energías renovables es incluso un poquito anterior a la llegada al gobierno del Partido Socialista. O sea, el diseño, digamos, de la red en general. Tenéis una cosa que es verdad, y creo que todos los expertos están apuntando hacia ella. Un modelo como el nuestro, que en este momento el papel de las energías renovables es muy alto, hace que la red sea más inestable a los cambios de lo que se llama la frecuencia de la red, que tiene que mantenerse a los famosos 50 hercios de nuestra red. Es cierto, y para eso tenemos muy pocas herramientas, que son los generadores síncronos, que son los de energías tradicionales, llamémosla, centrales de ciclo combinado, hidroeléctrica, carbón, nuclear. Tenemos algunos problemas con la nuclear, porque sabéis que la nuclear tiene una inercia de arranque muy alta, con lo cual es una energía que en estos casos no nos hubiese ayudado. Si tuviéramos, por ejemplo, si esta situación de cero hubiese pasado en Francia, probablemente no hubiese podido levantar en varios días o varias semanas. Está más interconectada. No solo por la interconexión, sino digo, en un cero total de sistema, arrancar de cero. Nosotros tenemos una ventaja, y es que la renovable produce de una manera prácticamente instantánea. Es verdad que no produce sincronía, porque la sincronía que la produce de manera artificial, acoplándose a la que se produce a través de los motores síncronos, que es de las tecnologías que hemos hablado. Y es verdad, tenemos mucha dependencia. Es decir, si tú estás en un momento produciendo un 70%, se produce una alteración de la frecuencia, que puede ser provocada por muchas causas, porque el gobierno lo que ha dicho es que no descarta ninguna causa. En este momento es verdad que se está hablando más de causas de sistema, pero puede ser un factor atmosférico, que se produzca una alteración en una de las centrales, puede ser una caída de una torre, puede ser, es decir, hay un montón de causas, y no descartemos algunas que al principio fueron bulos, pero que estábamos avisados de que el sistema podía ser un ataque, de que el sistema había estaba siendo atacado, es decir, se había defendido bastante bien. Es decir, lo que dijo el presidente es que ninguna de las causas... Pero enseguida se desmintió también. No, que ninguna... Bueno, le digo que ninguna de las causas estaban siendo exploradas. Evidentemente, Red Eléctrica los días dijo, no vayamos más tanto por la vía del ataque informático, sino vayamos por otras cuestiones. Pero tenéis razón en una cosa. Si queremos tener un sistema basado en renovables, necesitamos sistemas de respaldo. Hay unos sistemas de respaldo que se conocen muy bien en Aragón, que son las centrales de ciclo combinado, que tenemos varias, que son para que los usuarios, nuestros televidentes lo sepan, las que queman gas, las centrales toda la vida. Y como señala muy bien José Ignacio, hay un problema, y hay una discrepancia con las grandes eléctricas, y es quién paga tener estas centrales en funcionamiento, porque sabéis que estas centrales son las más caras. Es decir, es la más cara porque en una subasta prácticamente la energía renovable en la subasta se paga a cero, gratuita prácticamente, o tienes que pagar para poder, bueno, es un poquito, el pool es un poquito extraño, pero estas centrales que tienen carácter estratégico, el gobierno estaba curiosamente negociando con las eléctricas las semanas anteriores cuáles iban a ser los incentivos positivos y los negativos. Sobre todo voy a centrarme en este caso en los positivos, porque hablaban de una especie de pago por instalación, por potencia instalada, por continuidad del servicio, es decir, tenerlas preparadas, en marcha, funcionando, aunque estén, como decía José Ignacio, tirando la producción a tierra, pero para que en un momento determinado pudieran conectar al sistema. Ya no tanto por la potencia instalada que tienen y la capacidad que tienen de aportar,
capacidad o potencia instalada de la red, sino por las capacidades que tienen para mantener la tensión en momentos de fuga de tensión. Con lo cual es claro, y por eso ayer una de las primeras medidas que toma el presidente Sánchez es reunir a las grandes eléctricas de este país para plantearles las necesidades estratégicas que tiene el país con respecto a la producción eléctrica. Porque, evidentemente, no digo que sean culpables, ni mucho menos nadie lo está sugiriendo, pero sí que son responsables de mantener la estabilidad en el sistema. Y para eso, Iberdrola, Endesa, Energy, todas estas grandes empresas van a tener que hacer un esfuerzo. Y lo que se estaba hablando ayer es cómo podemos diseñar entre todos un sistema que es verdad que nuestro sistema es muy seguro, pero como han dicho los informes de la propia red eléctrica, es menos seguro cuando no hemos sido capaces de dotar de las protecciones. Como decía aquel, la rueda ya está inventada y hay sistemas para garantizar la sincronía a través también. Lo tremendo es que tenga que haber un apagón con todas las consecuencias que va a tener, porque hay consecuencias graves, aunque es de verdad que hayamos los expertos frivolizado para... es decir, había un 99,999% de posibilidades de que no ocurriera, pero siempre hay una posibilidad de que ocurra. Es decir, es un suceso que lo han calificado en la red eléctrica extremadamente raro. Porque cuando hablamos de la desaparición de 35 gigavatios... Esperemos que sea tan raro como para que no vuelva a pasar. 15, estamos produciendo 35. Si no lo de fibrolización. Evidentemente es una desconexión automática de protección de las centrales de producción debido a una inestabilidad. Ellos lo admiten. Miguel, las empresas productoras habían avisado ya hace 2 o 3 semanas que estábamos en riesgo de que esto sucediera. Ese aviso se interpreta también por parte de algunas personas como más que un aviso, una amenaza. Y por eso ayer se tiende a intentar bajar esa tensión que se estaba suscitando entre productores y distribuidores para poder, digamos, un gran acuerdo nacional por la energía. Al final ayer lo que viene a decir es, señores, el señor Bogas, los señores de eléctricas, de Iberdrola, vamos a ponernos serios, esto no podemos jugarnos, no podemos hacernos trampas unos a otros, hacer política empresarial o política energética con esto, y necesitamos una respuesta coordinada. Porque el problema de esto, y vuelvo a decir, en ningún momento se acusa a las productoras del fallo de la red. Sí. Yo no lo estoy haciendo. Yo no lo estoy haciendo. Es que, Miguel, productoras y distribuidoras son las mismas. Lo que cambia un poco más son las comercializadoras. Por eso digo que entre ellos no se hagan trampas. Ha podido haber una supuesta amenaza, es verdad, pero desde el gobierno se ha contestado realmente con otra amenaza. Es verdad, probablemente vais a ser responsables. Probablemente, José Ignacio. Y luego habéis dicho una cosa muy importante. Que tiene que ver con Aragón, los centros de datos, eso sí que ha dicho Iñaki. Evidentemente tenemos que ser capaces de garantizar la estabilidad del suministro. Y Aragón tiene potencialidades, porque Aragón, con respecto a otras comunidades autónomas, tenemos capacidad de almacenar, porque tenemos un sistema que es el único que se conoce de momento para almacenar energía, que es el bombeo reversible. Es decir, utilizar las antiguas centrales de producción, algunos saltos de agua, algunas, infraestructuras que han quedado un poquito desfasadas para la producción, para poder retroalimentar y tener cierto almacenaje de electricidad. Podemos usar también los propios centros de datos y las tecnologías basadas en reservas de sal, que nuestro territorio lo permitiría, en tener almacenamiento. Tenemos potencialidades con los hilos agrarios, poder sistemas de energía inercial para bombear pesos. Al final es utilizar la energía eléctrica para bombear pesos que luego puedan usarse. Además, todos esos sistemas sí que son síncronos. Son sistemas de los que hemos comentado que se pueden... Y Aragón, los centros de datos pueden servir también para tener ciertas reservas energéticas a través del propio centro. El centro consume, pero también tiene... Pues sí que os habéis informado bien, ¿eh? Me estáis dando una clase... de resistores. Venga, sí. Y la propia cogeneración. Y perdona, la última, Joaquín. Yo he leído mucho. No, que salgamos un ratito más, está claro. La necesidad de mejorar las instalaciones de la red eléctrica. Porque una de las cosas, si queremos centros de datos, sí que tenemos que mejorar nuestra capacidad de interconexión. Y hacia Francia. Es verdad que Aragón históricamente había tenido un gran conflicto con las interconexiones hacia Francia, algunos lo recordaréis, con la línea Aragón-Cazaril, ¿os acordáis? Aragón siempre había sido muy duro con las interconexiones, pero tenemos que ser capaces de hacer estas interconexiones que sean compatibles a la vez con la preservación de nuestro medio ambiente. Y perdonad. Hecho aquí. Ya no me acuerdo lo que iba a decir después del chorreo que nos ha metido Miguel. Sí que me acuerdo, para vuestra fortuna. Es que estáis muy instruidos todos, ¿eh? El rector aragonesista llega aquí. A ver, pues evidentemente después de la tempestad llega la calma y después del apagón pues llega la luz. Y tiene que llegar a luz política. Yo creo que los ciudadanos de este país nos merecemos
porque nos lo merecemos siempre, no por el apagón, que nos digan la verdad. Porque somos sea mayores, cual sea el drama y la sea situación. cual sea el drama y la situación, porque los ciudadanos de este país somos mayores de edad, llevamos mucho tiempo viviendo y disfrutando de una democracia que, por cierto, tenemos que cuidar cada día más, a la vista de lo que sucede por ahí, de los bulos, de las falsedades, del odio, del racismo, de la intolerancia. Y creo sincerísimamente que nos merecemos la verdad. Y yo creo que además seremos capaces de asumir esa verdad. Y con esa verdad lo que nos tocará será ser consecuentes y tomar decisiones. Es que esto nos tiene que servir para varias cosas. La primera, para saber que cuando Ursula von der Leyen, que no va en bicicleta con una caja de frutas detrás, que es una señora muy de derechas, nos avisó de que compráramos atún, velas, pilas secas y que tuviéramos un kit en nuestras casas, pues es que no nos lo dijo por decir. Es que nos lo dijo porque tenía razón. Es que con esto no quiero decir que von der Leyen sea pitonisa y supiese que en España iba a pasar, España y Portugal, iba a pasar algo así. Pero sí que es cierto que estaba claro que nos estaban preparando para algo. Y Sánchez hace muy poco también avanzó una inversión en ciberseguridad. No sé si eran 2.000 millones, corregidme si me equivoco, para gastar o para invertir en ciberseguridad. Por lo tanto, la propia red eléctrica. Para la propia red eléctrica. Por lo tanto, es que hay ciertas circunstancias que alimentan un poco la teoría de la conspiración. Que con esto no quiero decir que me ponga conspiranoico, porque yo estoy plenamente convencido de que esto ha sido alguien que le ha dado en el momento equivocado a la tecla equivocada. Lo que pasa es que esa tecla equivocada ha asumido a 57 millones de personas de 2 países, al menos, porque Andorra y Gibraltar no sé exactamente qué... Gibraltar no es un país, evidentemente. No sé qué habrá pasado allí, pero sí que es cierto que se nota que las independencias de los países no son tales. Porque evidentemente Portugal y España, pues más allá de una unión ibérica más que clara y manifiesta, pues es que si se va la luz en España, se va en Portugal. No sé si pasará al revés. Y luego una circunstancia también. Yo creo que tuvimos suerte, pese a todo, de que fuera en abril, a finales de abril. Porque es que esto pasa en julio y le pilla a la gente en un tren en mitad de la nada, en los Monegros, sí. Y no quiero ni pensar exactamente qué es lo que sucede. Hubiera habido que lamentar muchas más pérdidas humanas, es más además. Difícil que pase en julio porque hay más consumo. Bueno, pero evidentemente por irse la luz se puede... Está claro que se puede ir. Producción. Pero y que se fue en un día largo. Que en cualquier caso, en plena ola de frío, en plena ola de calor, si pasa algo así, evidentemente estaremos muy expuestos. Y por dar un punto positivo, si es que es positivo, sí que es cierto que estas cosas nos tienen que servir para aprender. Y que de estos errores, evidentemente, nos tiene que servir como sociedad para que, evidentemente, no vuelva a pasar ninguna circunstancia por el estilo. Y también un aviso a la clase política, a nosotros mismos. Yo creo que en los propios presupuestos de las comunidades autónomas de Aragón de España, cada vez vamos a ver más partidas que tengan que ver con emergencias. Porque sí que es cierto, lo decía antes el compañero José Luis, ¿no? Que es cierto que se suceden. Que si Danas, que si el volcán de La Palma, que si el COVID, que si la Filomena. Sí, y sí que es cierto que yo creo que los gobiernos, los gobernantes, vamos a tener que tener muy claro que las emergencias están para cubrirlas. Ahora están en el tercer cinturón. Son limitados. Exacto. También. Ahora en el tercer cinturón están trabajando en la limpieza de la riada que hubo en Parque Venecia hace 2 años. Ahora, hace 2 años. Y están trabajando ahora. Y están trabajando en hacer el canal perimetral anunciado hace casi 2 años. Por lo tanto, creo que vamos tarde, que nos lo tenemos que tomar en serio, que no es chufla, que no es frivolidad y que evidentemente tenemos que estar preparados. Yo quería decir, antes de que hablara Iñaki también, que bueno, ya se sabe que la labor de el personal en los hospitales fue... Bueno, extraordinario, ¿eh? O sea, que no lo tuvieron fácil. Hospitales, residencias, zonas que son mucho más vulnerables, que no faltó la comida, que la gente no... Porque claro, si yo solo quiero pensar, si además esto te pilla en una situación de vulnerabilidad, es mucho más tremendo que si te pilla en tu casa con luz, que dices, bueno, mal será que con la vela, que ya vendrá por la noche. Mi padre hace diálisis, perdón, un inciso, por eso y no falló la diálisis. ¿eh? Pues y es que la diálisis hace que las personas pues filtren su sangre, que es que no estamos hablando de cualquier... Sí. Claro, o sea, y no falló. Hemos fibrolizado, no me sale la palabra hoy, pero bueno, es igual. Dale, y además os voy a contagiar. Bueno, la cuestión es que todos los que estamos aquí, pues de alguna manera tuvimos la preocupación que tuvimos, porque efectivamente, hombre, no era una cosa agradable, pero bueno, pues pudimos caminar, bajar
las escaleras, salir a tomar... las escaleras, algunos en silla de ruedas. No, me refiero a los que estamos aquí, me refiero a los de esta mesa, entonces que bueno, pues por eso decimos que un poco no ha sido lo general, ¿no? Hablamos un poco pues porque al final no vamos a dramatizarlo todo tanto y luego pues que pudimos estar hasta tomando un café, ¿no? Pues en el sol, claro que no fue la situación de todos, como decías, diálisis, hospitales, por eso desde aquí muchas circunstancias, vecinos que ayudaban a otros vecinos que iban en andador, que les pilló el apagón en la calle. La solidaridad, como siempre, ha funcionado, pero que ha habido situaciones también dramáticas. Y ya te dejo. Sí, dos cositas. Joaquín, has dicho que crees que alguien se equivocó al darle un botón. Yo creo que no. Yo, por lo que entiendo, saltaron sistemas automáticos de protección frente a un exceso de energía, lo cual significa que es un fallo de diseño del sistema o del mix y que por lo tanto eso tienen que verlo. Después, no sé si habréis visto, ha habido un artículo muy interesante y muy razonado de Jordi Sevilla, que fue el anterior presidente de Red Eléctrica, que no es sospechoso de ser crítico con el gobierno, pero recordaba dos cosas. Una, que la energía se mueve por leyes físicas y que a veces la política entra demasiado o ha entrado demasiado en todo esto. Entonces, la política está bien, pero hay que tener en cuenta esas leyes físicas. Y recordaba también cosas que tú has comentado, Miguel, ahora mismo. Además creo que son los 10 últimos años, la inversión en red eléctrica ha estado por debajo de lo que la propia empresa recomendaba y solicitaba. Y efectivamente, hace falta más interconexión y hace falta sistemas de almacenamiento. Es decir, repito, las renovables son fantásticas, pero tienes que garantizar efectivamente esa capacidad de almacenamiento, esa interconexión, porque si no, repetiremos los mismos errores. Entonces, yo quiero creer que el gobierno tomará nota. Y por último, las empresas eléctricas no son responsables. Su responsabilidad es ganar dinero para sus accionistas. La responsabilidad es de Red Eléctrica y del gobierno de poner los incentivos o las normas y decir, mira, tú tienes que aportar, tienes que tener esto funcionando, tienes que poner una serie de... Es decir, lógicamente es el gobierno el que organiza las reglas del juego. Si el gobierno dice que vale tanto gol en puerta como canasta... O te penaliza con impuestos. Pues claro, pues la compañía eléctrica tirará a puerta o tirará canasta según le convenga. Claro, es el gobierno el que tiene que decir, no, mira, las reglas son estas para garantizar que la red no cae. Y las compañías eléctricas lo que sí que hacen bien es en avisar, y ya avisaron. Es decir, pero lógicamente es el gobierno el que marca las reglas para asegurar y garantizar la seguridad del sistema. José Luis. Pues siento discrepar con Iñaki en un tema porque las eléctricas están para dar un servicio impecable en la generación y distribución de la energía. Que finalmente pueden ganar dinero, estupendo, pero lo primero es dar el servicio. ¿Quién dice que una aporte una u otra aporte otra? No, yo se lo quería apuntar eso, no que tengas o no tengas razón, sino por decir que todos los que tenemos negocios, y tú también, estamos para dar un servicio impecable y luego si nos genera dinero, perfecto. Pero el problema es, a ver, tú das energía, pero dices, ¿qué energía y a qué coste? Claro, ¿por qué el de enfrente le van a permitir, o sea, que ponga energía más barata, pero si es un oligopolio con menor seguridad? Claro, y la energía, ¿por qué tengo yo que aportar la energía más cara? En pero España es un oligopolio y lo sabemos todos. O sea, que igual te da que se llame Endesa. De hecho, no hay sitio donde haya más exministros que los consejos de administración eléctrica. Bueno, de todos los colores. Yo quería decir que tengo una que me gusta las rimas. La solución del apagón la tenemos en Aragón, que me gusta, ¿no? Porque cada vez que veía apagón, me estaba diciendo, ya están hablando de Aragón, y no era el apagón. Que también nos apagamos, también. Y un poco para los espectadores, porque al final estamos todos los días, estamos estos días escuchando mucho informe técnico. El ejemplo yo pongo un productor, por ejemplo, de almendra. Si tiene 100 kilos recogidos y solo ha vendido 50 kilos, los otros 50 seguramente los tenga que tirar porque no tiene mercados. Esto puede ser parecido. ¿Qué ocurre? Lo que decimos, vamos a buscarles mercados a esos otros 50 kilos de almendras. Para mí, nuestro pequeño culpable, Francia. Francia no deja que pase más, que haya más líneas, porque claro, él tiene una energía más cara que la nuestra, que la eólica, y no deja. Y ya desde hace años se habló de hacer esa línea de interconexión eléctrica por mar a Italia,
porque Italia seguramente es más solidaria que Francia. Francia de siempre nos ha puesto un montón de trabas para comercializar nuestra energía limpia y renovable y vender la suya más cara, que es la nuclear. Y todo. Sí, sí. Y eso iba a decir, que Pues lo que tenemos que es importante sentarnos, apreciación bueno, también. o que tener más peso el gobierno de España en Europa y decir, Y hacer hasta valer aquí, lo suyo. hasta aquí hemos llegado, porque si hubiera habido interconexiones, hubiéramos podido mandar, yo que me sé, la electricidad que nos sobraba a Letonia, Pues sí. por decir algo, o meterlo en el pooling europeo. José Ignacio, y me tendréis que hacer una ronda de algo que bueno, creo que ver en qué situación también nos quedamos, ¿no?, con este pequeño apagón, pero también es importante pues los datos estos que han salido, como apuntaba Óscar en este caso, pues del paro, ¿no? Porque estamos hablando de que España va muy bien, pero parece ser que los datos ahora están un poquito tragiversados, ¿no? No sé, José Ignacio. Sí, claro, el tema ya digo que yo creo que da para varios programas, ¿no? Sí, bueno, tendremos programas y... Efectivamente, hace muy pocos días se alertó a la población de que podíamos entrar en una situación de crisis y von der Leyen nos decía que teníamos que proveernos de velas, el kit de tal, 48 o más horas. Y esto Incluso es, pastillas claro, de yodo, la y verdad, esto que me es, asusta y todo esto un es poco. lo que yo vuelvo a resaltar que he hecho en falta. Yo no soy una persona que me asuste fácilmente. El que me conoce sabe que los que estamos bregados en muchas materias, al final no nos impresionamos a la primera de cambio. Pero no quiero dejar de decir que a mí las primeras horas me preocupó. Y me preocupó porque en esos momentos no sabes lo que está sucediendo. Y como no sabes lo que está sucediendo, puedes pensar en lo bueno, en lo mediano y en lo peor. Y yo ahí sí eché en falta esa responsabilidad de quien tiene el mando de decir a la ciudadanía qué es lo que está pasando. Tranquilizar a la gente sin confiarla, porque tampoco es de, oye, no pasa nada, y luego se te llevan por delante, Sí, pero ¿no? al hilo de la salud Pero, mental claro, hay mucha gente que tiene esa necesidad de tener más información. Algo había que todavía, haber hecho más que no se hizo y eso yo lo he hecho en falta. Y después, bueno, las salidas que ha habido posteriormente dan más la sensación de que se ha estado estudiando una manera de buscar culpables que, aunque se diga ahora que se quiera aquí suavizar, yo entiendo que a las eléctricas les han dado un aviso, pero vamos, de tarjeta roja, porque ya hay encima de la mesa alguna amenaza. Bueno, dicho esto, yo no quiero echarle la culpa de todo lo que pasa a Sánchez, cuidado, y voy a decir una cosa, lo de Francia no tiene de momento la culpa Sánchez, no la tiene, porque Francia sí es la que está poniendo los impedimentos. De momento, ¿eh? De momento. Claro, porque ya veremos todo después. se andará. Porque tampoco podemos empecinarnos en hacer el tejado antes que la casa. Y realmente el problema que tenemos en España es que hemos ido a lo bonito, es decir, la energía renovable, que a mí me gusta un montón y que yo también la defiendo, pero que tienes antes de esto, como digo, antes de hacer el tejado, pues tienes que hacer los tabiques de contención para poner los muros y poner luego ya el tejado encima. Si tú no tienes las líneas de evacuación adecuadas, si no tienes una red eléctrica adecuada, moderna, consistente, que evite... No quiere decir esto que garantice al 100% que no pueda suceder, que puede suceder con una estructura maravillosa, pero por lo menos evitar que te pase porque la tienes de manera deficiente. Y esto sí que ha sucedido y se ha podido ver pues, en los hechos que están aconteciendo. Y luego, bueno, pues vuelvo a insistir que la energía fotovoltaica, pues hoy por hoy no tiene garantías suficientes en el momento que empiezas a generar, probablemente generas más cuando menos se consume y eso desequilibra el cero que tienes que tener entre el consumo y lo que produces. Y eso solamente se puede hacer a través de las energías tradicionales, de momento, mientras no inventemos otra cosa. Tenemos los coches eléctricos. Yo en estos momentos tengo un híbrido, vale, perfecto, un híbrido. Tengo otro de gasoil, que ahí lo tengo por si acaso, pero el híbrido no enchufable, por cierto, me cogió sin gasolina, con lo cual, bueno, ya pues mal también, muy poco preparado y tal. Pero, ¿qué pasa con las baterías? ¿Qué pasa con las baterías después? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Es un problema que está sin resolver. Y por lo tanto, en Aragón es especialmente preocupante, y lo hemos dicho aquí en este programa, y lo vamos a tener que reiterar durante más veces. Hay grandes posibilidades de desarrollo en Aragón, de empleo de calidad para el futuro, para nuevas generaciones,
y necesitamos esas vías de evacuación con garantías que bien hacia el norte o bien hacia el sur o hacia Italia o hacia el propio Marruecos, hacia donde sea, tenemos que tener salidas de evacuación para que en el momento que la olla a presión esté a tope poder abrir una espita y que no estalle la olla. Y ese es el problema, yo entiendo que pasó el otro día, que al final todo se disparó. Bueno, se disparó, Joaquín, tú sabes, y efectivamente. Aquí que tenemos paz, que yo no quiero imaginar lo que será Iñaki, los apagones el sistema se desconecta continuos en zonas de guerra. automáticamente en el momento que hay una sobrecarga. Y desaparecen 16 gigavatios. Óscar. Claro, 15 gigavatios no desaparecen. Yo no tengo ni idea Yo tampoco lo tengo muy claro, pero bueno, a tierra. Óscar, tenemos que... A tierra. Eso se vuelca a tierra. Dejan de producir. No, estaban en red y ras, y A tierra. directamente van como un rayo cuando cae. Espectacular. Óscar. Hay un youtuber, es ingeniero, Juan Francisco Calero se llama, que además ha analizado este tema, es ingeniero, tiene varios canales de internet, en este caso aborda muchos temas energéticos y de automoción, ¿no? Lo tituló ayer como, este es el Chernóbil eléctrico español. Esto va a pasar a la historia si la antigua Unión Soviética estaba el tema de Chernóbil, pues aquí tenemos el Chernóbil español. Esto va a pasar a los libros de estudio de los científicos y de los escolares en el futuro en el mundo entero. Bueno, te lo recomiendo porque es muy instructivo. Además él analizó, es el tema de un exceso de producción de energía fotovoltaica, que desestabilizó totalmente la red y estaban las energías de respaldo pues a medio gas o de retirada por culpa de los que, como bien comentaba Iñaki, estos efectos perversos del gobierno, pues penalizando lo que es la energía nuclear, por ejemplo, ¿no? Ya vemos que el modelo energético español y el modelo de transición energética es fallido. Estamos sufriendo lo mismo que están sufriendo en Cuba o en Venezuela, por ejemplo, cosa que no nos podíamos llegar a imaginar. Y vamos hacia ello. O sea, un país que tenía que ser líder en estos temas, estamos dando la nota. O sea, como imagen de país es tremendo. Es preocupante también lo que es la incompetencia de dirigentes a nivel gubernativo, a nivel de empresas públicas. Es decir, en vez de hacer caso a los técnicos y a las personas que verdaderamente saben, o a las personas que no anteponen la ideología sobre las cosas sensatas y sobre el sentido común, pues no, tenemos que aguantar una serie de personas incompetentes capitalizando totalmente todo tipo de organización e institución pública y si puede ser privada, y esto ha ocasionado muertos. Y me estoy acordando otra vez de la Comunidad Valenciana. Si se llegan a haber ejecutado estas inversiones en las infraestructuras hidráulicas, pues nos habríamos evitado algunas decenas de muertos por lo menos. Esto es una auténtica desgracia lo que tenemos que soportar como país. Las consecuencias económicas, de este día en concreto, por eso es lo que antes comentaba Mercedes, aquí había hecho un recorte, simplemente aquí, esto es un primer cálculo que han hecho en 2 días, ¿no? Donde habla de la COE, 1.600 millones de euros, ya había contabilizado pues el primer día. Lo que es la Asociación de Trabajadores Autónomos, pues 1.300 millones de euros a los autónomos, sobre todo en el sector de la hostelería, y eso que aún no han contabilizado, pues un poco los productos congelados que haya. Y luego en Aragón, 50 millones de euros de forma inicial. Esto es noticia de hace pocas horas. Seguramente esta cifra va a engordar, desgraciadamente. Vamos a ver esto quién lo paga, porque ya veremos las excusas peregrinas para evitar reclamaciones patrimoniales y diluir responsabilidades. Desde luego aquí quien lo está sufriendo es el tejido productivo una vez más. Medidas que habría que tomar, empezar ya pues legalmente, o sea, no solo medidas fiscales, sino medidas regulatorias a nivel europeo y a nivel estatal, empezando por la ley del cambio climático. Fue nuestro partido el único que fue en contra de esta ley, el que abordó por la libertad de capacidad de generación de energía eléctrica, que sea la propia tecnología la que ponga sentido común y la que vea cuál es la forma más eficiente, que estamos de acuerdo en temas medioambientales, pero que no sea esto causa de lo que nos ha pasado hoy en día. Aquí que muchas personas estaban criminalizando el diésel, por ejemplo, o los combustibles fósiles, pues que sepan que el diésel ha salvado muchas vidas humanas. Estoy pensando en los generadores, por ejemplo, en hospitales. Hasta varias comunidades autónomas que estaban en esta situación de alerta, pues tuvieron que pedir tráiler con gasoil, y el gobierno habilitó las reservas petrolíferas, creo que las adelantó, para un consumo de 3 días. Y aquí tenemos el efecto del diésel, afortunadamente,
ha salvado vidas humanas. Y hay que decirlo, es que no podemos excluir nada, no podemos simplemente por ideología. Y luego, pues una serie de soluciones, alguna ya la habéis apuntado alguno de mis compañeros, sobre todo, por ejemplo, también aquí Iñaki, aportando muchos temas técnicos, ¿no? Pues aumentar la interconexión eléctrica que en Europa. Hay que invertir más en redes, que creo que también lo has comentado Miguel, tú. Y yo insisto con el tema de la instalación de los reguladores obligatorios, como se está haciendo con los molinos nuevos, pues con el tema de las placas fotovoltaicas. Seguir invirtiendo pues, en lo que es todo lo que son las tecnologías de almacenamiento y batería. Por ejemplo, en nuestro grupo municipal pues aquí pues puso la mesa esto hace un par de años pues, para el tema de polígonos industriales y rurales, el tema de grandes baterías para estas energías verdes en un momento dado. Y luego, sobre todo, a nivel de red eléctrica, pues seguir, se lo tiene que hacer mirar y revisar sus políticas de previsión, de anticipación y de planificación. El tema de la producción de las fotovoltaicas a corto plazo, sí. vamos a ver cómo lo gestiona. Vamos a pasar al minuto. Y luego, sobre todo, al minuto de gloria. Venga. Bueno, pues acabamos. No, te lo coges. Venga, cerramos Miguel. Cerramos. Un poco para recapitular. Eso es. Fue un evento quizá inesperado que ha puesto encima de la mesa necesidades que tiene nuestro sistema energético. Grandes retos regulatorios, técnicos, tecnológicos. Por suerte, y hay que quedarse con lo bueno, la ciudadanía estuvo a la altura, la empresa gestora de la red estuvo a la altura, en 6 horas y en algunas comunidades menos se pudo reponer el servicio. Los avisos que nos dieron desde la comunidad europea, desde la Unión Europea, de tengamos previsión de que vivimos en un mundo muy conectado y que necesitamos algunos anclajes, digamos, analógicos. El diésel que decías, pues el diésel como energía de reserva puede ser una buena energía. Lo que tenemos que decir es que creo que esta vez, y no ya sé que no soy objetivo, pero creo que el gobierno ha hecho lo que ha podido hacer y no lo ha hecho mal, y que acompañado de una ciudadanía responsable ha permitido que el evento que podía haber sido catastrófico se haya quedado en algo anecdótico y algo para estudiar hacia futuro. Los daños que se produzcan, que hablaba Óscar de un 0,6, un 0,7 del PIB, vamos a ver, se puede recuperar. Es decir, vamos a ver, éramos una economía que estaba muy potente, vamos a ver qué está pasando. Para la semana que viene hablaremos del paro y de otras cuestiones. Sí, pero a nuestros ciudadanos no creo que vuelva a pasar en poco tiempo, pero estemos preparados por si esto o cualquier otra circunstancia puede volver a pasar. Tengamos una radio a pilas, tengamos un hornillo de gas, tengamos algunas cositas que nos permitan no depender tanto de la vitrocerámica, del ascensor o de, Yo estuve de la bomba de agua. Lechuga, o sea, que como para la dieta, bien. Entonces, mi casa es eléctrica toda. Bueno, pues evidentemente, y como cierre de este programa monográfico, evidentemente porque no podía ser de otra manera, además porque ha sido el tema de la semana, será el tema del mes y seguramente recordaremos este 2025, entre otras cosas, aún queda mucho tiempo para este 2025. Esperemos que sean buenas el resto. Exacto, por este gran apagón. Me sumo a la LOA, a la ciudadanía, las personas estuvieron por encima, demostraron su valía, demostraron una cosa muy importante, que es la humanidad en momentos complicados, la serenidad, demostraron la paciencia, demostraron el urbanismo, el civismo, y eso es evidentemente una cosa que tenemos la obligación de poner en valor junto al papel que desempeñaron la policía local, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y protección civil. Yo creo que, insisto, los políticos, las instituciones, los ciudadanos, en primer lugar, estuvieron a la altura. Y evidentemente la vida sigue. Y os invito a todos y a todas a que el martes que viene estemos junto a las feministas de esta ciudad, en los martes lila, todos los martes de primeros de mes. Las feministas de Zaragoza salen a las 7 de la tarde en las escalinatas de la Plaza España de Zaragoza para recordarnos a todos y a todas la necesidad de una sociedad más igualitaria, más justa, que eso es en definitiva el feminismo, y como hombre, como persona feminista, os emplazo a todas y a todos a que vayáis, a que compartáis un momento de conversación con estas mujeres y con los hombres que nos aglutinamos también allí en su apoyo, porque la verdad es que da gusto, dicen cosas que yo creo que merecen la pena ser escuchadas, y estas personas, estas mujeres, estas feministas hacen que vivamos en una sociedad mejor. Esto también es una ventana para todo lo que queráis decir y por supuesto aportar. Iñaki.
No lo comenté antes, pero estoy absolutamente de acuerdo en el comportamiento ejemplar de la gente. Yo ese día pues, tuve que salir algo para ir a buscar a mi hija y era espectacular cómo se respetaban todos los conductores, cómo dejaban pasar. O sea, lo que normalmente no vemos, es lástima que no lo veamos normalmente, Sí. pues ese día sí que lo vimos, todo el mundo puso su granito de arena. Ni pitido se oía. No, para nada. Ni pitidos, es una cosa a daba destacar. daba gusto circular así, con precaución, Sí. lógicamente, pero, Sí, es pero una daba cosa gusto. curiosa. En segundo lugar, yo he visto un enorme consenso entre los técnicos respecto a las causas y lo que habría que hacer. Me gustaría que ese consenso se extendiera a la clase política. De verdad, me encantaría ver un gran acuerdo de todo el arco parlamentario para hacer lo que hay que hacer, que seguramente es reconocer que a lo mejor hemos querido, teniendo el objetivo final, estando todos de acuerdo, posiblemente hemos querido correr un poquito más de lo que la propia estructura, la infraestructura, las redes permitían, y que vamos a tener que poner algo así, poner unas reglas de juego muy claras para las eléctricas y que también efectivamente aporten y nos garanticen que durante el tiempo, porque el problema de las infraestructuras eléctricas es que las inversiones son muy costosas y llevan muchos años para desarrollarse. Y el mantenimiento. Entonces, que durante, digamos, nos pongamos de acuerdo en hacer lo que hay que hacer, que ya digo, a nivel técnico hay un consenso enorme, para hacerlo entre todos, apoyando y conseguir esto, que a fin de cuentas es lo que necesita la sociedad. Ya digo, me gustaría que por una vez hubiera un poquito de ese acuerdo general. Sí, y los técnicos, las compañías que tanto nos molestan a veces, que siempre hablamos de Movistar, de Vodafone, pues creo que todos estuvieron a la altura porque realmente... No nos llamaron. Bueno, no, Tenemos cambios de compañía, ¿no? que no nos llamaron. No molestaron. Bueno, quiero decir que yo creo que todo el mundo pues tendría, porque claro, luego fallaban las cosas también, entonces falló todo, entonces me imagino que también ellos tendrían que activar enseguida para que pudiéramos avisar padres, madres, abuelos, todos estamos bien. José Luis. Pues nada, yo dar dos mensajes y una anécdota que no le hemos comentado, pero es simpática. Una es que en todo lo que nos ha estado ocurriendo estos 4 últimos años en catástrofes y situaciones extraordinarias, los expertos no han fallado, han acertado en todos, y pedir a la clase política que por favor, que de una vez los escuchéis, que sigáis sus consejos y sus criterios. Otro mensaje que lo hemos repetido, una vez más, la ciudadanía ha superado con creces a la clase gobernante y somos un ejemplo. Y la anécdota es como el lunes estuvieron buscando con el helicóptero del 112 a los trenes porque no sabían dónde estaban parados, aquí en Aragón. Claro, es verdad, y, es verdad. Y claro, digo, yo pensé, bueno, digo, a ver, ¿Cómo localizas un tren? no, sí, bueno, te deja es anecdótico, pero te deja un movimiento y dices, pues por aquí habrá quedado, ¿no? Pero Están en algún túnel. sí. Claro, es que... La fórmula de un tren sale de Madrid a... No, sí, y por eso... Bien, ¿no? Bien, hay fórmulas, evidentemente. Y nada, que Bueno, bueno, lo escuché y digo, qué simpático, ¿no? Sí. ¿Dónde está el tren? Lo que hay que discurrir. Y lástima, bueno, la pena que los encontraron y algunos tardaron muchas horas en evacuarlos, pero vamos. Pero hasta bueno. 6 horas. Sí, sí. José Ignacio. Pues Mercedes, para que no solo sean las izquierdas y los pares centrados los que hablen de la par de ciudadanía, decir que efectivamente hay que resaltar el buen comportamiento en general de toda la sociedad. Destacar la labor de la policía local, que estuvo en las intersecciones más importantes de Zaragoza presente durante todo el día, y en algunos sitios la energía no llegó hasta las 11 de la noche. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sé que Protección Civil también estaba alertado. Ayudaban a bajar los las bomberos, persianas en los sacando comercios. sacando personas de los ascensores. Sí. Y decir, y yo destacar, tengo que hacerlo en este caso, la labor del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza, en lo que yo he visto, tanto Natalia como Jorge, que estuvieron a la altura de las circunstancias y lo que requería la situación. Y luego una petición última, y es que vamos a ver si es posible, además de que yo estoy de acuerdo con que hay que reforzar las líneas y todas estas historias para que esto no vuelva a suceder en la medida de lo posible, para poder estar interconectados, porque eso de buscar un tren por él y con el helicóptero viene a demostrar que algo está fallando. Y vuelvo a repetir aquí con este teléfono, que no sé si se me ve aquí, Sí, esto se ve, sí. que de alguna manera se refuercen baterías en los repetidores, porque mucho satélite, mucha digitalización, mucho 5G, 4G, aquí se me pasaba al 3G, Sí, salía como una Wi-Fi no bujía había, ahí en el teléfono. y al final no había manera de comunicarse con nadie.
y eso hay es un que problema. resolverlo de alguna manera. Sé que es complicado, pero al menos exigir de alguna forma que, no sé si se crean empresas que libremente se pueden crear, pero con una serie de condiciones que garanticen que pueda haber, pero vamos, aquí estamos. Que no tengamos que usar el tan-tan. Yo tengo una compañía de reconocida solvencia y creo que estaban todas exactamente igual y no había manera Todas estaban de igual. poderse comunicar, y eso es algo que considero Pero que ni con es los fijos muy siquiera. grave. No, nada. Se nada. fue Fue abajo tremendo. todo, Todo, absolutamente luz, agua, todo. todo. Bueno, y ya le dejo la palabra al Óscar, para No, que nos simplemente- salude a todos, ¿no? Ilústranos, Óscar. Sí, simplemente por decir que España ha sido, es y seguirá siendo un gran país. Y ha dado otra lección más de civismo, de saber estar y de aguantar carros y carretas, que no tendríamos por qué aguantar tanto. Así que lo que espero es que obliguen a este gobierno actual a que dimita y que rectificar es de sabios. Con lo bien que estaba Rectificar, quedando al no, final. no me interrumpas, por favor, Joaquín, que no te he Estaba interrumpido. Que obliga a rectificar todas estas decisiones erráticas que han tenido, que estamos a tiempo. Sino que hagan un referéndum, que es lo que comentaba anteriormente, que pregunten por el tema del modelo energético, a ver qué opinan los españoles, que ya está bien de tener los precios tan altos de la energía en este país. Y luego, estabais hablando antes de poesía y de rimar, pues insisto en la misma frase de antes, más tecnología y menos ideología. Y luego tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo con las futuras inversiones que vienen. Tenemos que estar unidos todos y que haya esa sostenibilidad medioambiental para nuestro paisaje, sobre todo, y sostenibilidad social y económica. Y sobre todo tenemos un reto por delante. No nos vamos a quedar con la dimisión, nos vamos a quedar con que mañana es día 1 de mayo, que me lo están aquí chivando, es verdad, con tanto apagón, es el día, hombre, por favor, 1 de mayo. Vamos a ver, que vamos a estar de fiesta y que vamos a hacer, Óscar, que es el mañana día las del trabajador, manifestaciones, por favor. Solidaridad. Así que, venga, Solidaridad con los a trabajadores. disfrutarlo todos, aunque Solidaridad llueva, con ¿no? los Mañana trabajadores. llueve también, pero bueno. Llueve mañana. No lo sé si es mañana o pasado, ya me he perdido, ¿no ves que llevo unos días desconectada y ya lo he hecho de tirón, pero... Bueno, este día pasará a la historia Sí. dentro del año 2025, pero no os desaniméis descartéis algo, ¿eh? que este gobierno de España nos dará mucho Puede haber juego. ovnis, nos puede va a dar haber- mucho juego a lo largo Ah, de la... se hablaban, si los O sea, que zombies, tú ¿no? tranquilo, Pues que bueno, esto- ha habido memes esto de no termina todo aquí. tipo, ¿eh? Así que, bueno, buenas noches y un placer. Buenas noches. Buenas noches.